Hi, welcome back to the Lamrim. Hola, bienvenido de And nuevo today al we're going to AmRim. do a review Y hoy vamos a hacer una of the whole revisión course. de todo It's el good for curso. me. I would Es bueno para I mí, would like to do a review myself. a mí You me know, gustaría this hacer una revisión. format Este of doing formato separate de episodes realizar and los then episodios por doing them separado at y luego separate hacerlos en times, tiempos you kind of lose the distintos, flow of the whole como que se teaching. pierde el flujo de So I toda la thought it would be enseñanza. nice today if we went Así que back pensé que sería from bueno the si beginning hoy and we regresamos went al through the principio flow y of the vayamos whole Lamrim fluyendo teaching por that toda we la had. enseñanza del AmRim que hemos I'm tenido. going to do that flow based Voy on a fluir idioms, de esa on the manera idea basándome en los images idioms, imágenes that sobre we la idea, use to teach que the utilizamos para ACI enseñar a los teachers. maestros The de ACI ACI. teachers are expected Se espera que to los be maestros able de to look at one ACI of sean these capaces pictures de ver una de estas and imágenes identify the idea e behind it. identificar la And I idea que hay think, Tim, how detrás. many we said? Y Like there's going to creo be a que, Tim, thousand or ¿cuántos something? dijimos que va a haber? ¿1000 o algo así? How many? ¿Cuántos? 500, something like that. Algo así So it's como kinda 500. easy to Así take que es advantage fácil hacer el examen examine para someone, just based on examinar pictures. a So alguien we solo just throw these pictures at you. basándonos en las So I fotos, challenge por lo que te you, presentamos estas during fotos. this Así que review, los reto durante este when we throw up a repaso, picture, cuando coloquemos then, una foto, I'll give you a second and see if you can les daré un segundo y remember veré what si the picture was pueden about. recordar And de this is qué a se good trataba la review imagen, ¿ok? of the Esto es un buen entire repaso course that de we're todo doing. el curso que Here estamos we go. haciendo. Muy bien, aquí First vamos. picture, Mr. Primera imagen, Seiji. señor Seiji. This picture is supposed to remind Se you supone que esta imagen that te we debe are in the recordar middle que estamos a la mitad the de practices las for people of prácticas medium para capacity. personas de And capacidad what they're media. trying to get Y to lo que intentan is lograr nirvana. es They're el trying to get out nirvana. of the wheel of life, Están out of tratando all de salir de la suffering rueda de la for vida, themselves fuera de todo personally. sufrimiento de manera And personal. this is where Buddha taught the Aquí three es donde trainings Buda enseñó los that tres will help you entrenamientos que to te reach your ayudarán personal a alcanzar nirvana. tu nirvana The third personal. training El tercer is entrenamiento understanding es emptiness, entender la understanding the vacuidad, entender la The pluma. second training El segundo is entrenamiento meditation. es la And on meditación. a deep level, these En two un can nivel only be profundo, done, estos dos you solo know, se in a pueden quiet hacer place, en un lugar during certain silencioso, times of the day, durante when you're ciertos really momentos del focusing día, cuando on your realmente te estás meditation enfocando breath. sentado en tu And tapete de on a deep meditación. level, these En two un nivel profundo, estos they have to dos be done on special deben periods of the hacerse day. durante But this periodos one, especiales del día. Pero the este, foundation for those two, which is que being es la nice base to de los other otros people. dos, que es You el can ser call it amable con la morality. gente, You could puedes call it an llamarlo ethical way of moralidad, life. pudieras llamarlo But un estilo in de the vida end, ético, pero al it's being final nice to other es ser people, okay? amable con la That's the gente. foundation, Esa es la base, which is always available to us que all day siempre long. tenemos a So nuestra this is one of the disposición three todo el día. extraordinary Este es uno trainings de los of 3 Buddhism entrenamientos meant extraordinarios to del help us budismo, to reach nirvana. con el fin de And it's ayudarnos a available lograr el to us nirvana. all day long. Y lo tenemos So in disponible this todo el picture, día. you Entonces can en see esta Seiji imagen helping Geshe Michael puedes to ver a figure out Seiji ayudando a his Geshe computer, Michael which a is one of the descifrar nicest su things that young people computadora, can que es do una de for las cosas más older lindas que los people. jóvenes pueden hacer All por los right, mayores. next picture. See if Siguiente you can imagen. remember what this picture was. Ve si puedes recordar lo que era esta imagen. Did you guess? ¿Adivinaste? This lady's doing her taxes. Esta señora está pagando sus And what does impuestos. that make her? ¿Y en qué la convierte Lamrim en system, it este makes sistema her del AmRim? a La Dharma convierte master. en Okay, una so maestra de when I say Dharma. Dharma master, tantric Cuando digo master, maestra de Dharma o I know the maestra picture you have in your tántrica, mind. yo sé It's que la some imagen, big yo sé la lama imagen up que on a tienes en la throne, and they mente. have Es a un big gran yellow lama hat. en un trono Maybe con un they gran are sombrero amarillo. bringing a Tal vez bell están and a tocando little una drum, campana o un pequeño tambor y están... And you think, oh, that's a Dharma master. Y That's a piensas, real oh, Dharma él es un master. maestro Or de you're thinking Dharma, of es that un old maestro picture of verdadero de Nagarjuna. Dharma. O estás pensando en And, esa you know, vieja foto de it's all kind of Nagarjuna mystical. y él tiene todo el But really, tipo in de the Lamrim, místico, what we learned pero en el AmRim was this, lo que aprendimos this fue woman, sobre who, esta you know, she mujer. has a couple kids, she's married, Ella tiene 2 hijos, es and she's a casada Dharma y master. es una So maestra she de is a real Dharma. Dharma master. Ella es So Pabon Rinpoche verdaderamente said, una "Don't maestra de think that a Dharma. Dharma master Pabon has to be Rinpoche sitting dijo, up no on a piensas que un throne maestro de Dharma tiene and, que you estar know, sentado en un reciting trono some tantric recitando algún ritual. This ritual lady tántrico. is doing what? ¿Qué está haciendo esta She's señora? paying her taxes, okay? Está pagando Which sus is, impuestos, ¿ok? to be honest on your taxes El is ser like honesto con tus really impuestos es difficult in my realmente country. difícil en You mi know, país. it might take you Puede weeks to do your llevarte taxes, semanas preparar and to tus really do them impuestos, carefully, para prepararlos to con do them cuidado, completely honestly, para hacerlos con completa pay every honestidad, single penny you're para supposed to pagar pay. cada centavo que This se supone makes que her debes pagar.
Esto la hace. Ella tiene el primero de los entrenamientos extraordinarios de una buena persona, ser amable con la gente. Y eso la convierte en una verdadera maestra de Dharma. Olvida esas imágenes que tienes de los lamas con grandes sombreros y tocando campanas. Eso es fácil, cualquiera puede hacerlo. Ser amable con la gente es difícil. Y mantener tu moralidad, mantener tu ética, también es difícil. La que sigue. Te daré un momento. ¿Recuerdas de qué se trata esta? La cita en el Lamrim fue una persona que realmente está manteniendo sus votos, realmente manteniendo sus lineamientos budistas, especialmente las 10 reglas, brillan, en realidad brillan. Una persona que está haciendo un esfuerzo saludable, modesto y discreto para mantener sus compromisos, de mantener los 10 buenos karmas y de ser amable con la gente, tiene una mirada tranquila en la cara. Están brillando. Y cuando entran en una habitación lo sabes, todo el mundo comienza a sentirse mejor, como Tim y Seiji. Esa es una luz del mundo. Buda dijo, esas personas son la luz del mundo. Y hay una expresión cristiana, no pongas una vela dentro de una cesta. Deja que el mundo vea tu cara feliz. Y esa es una verdadera guía de luz para todo el mundo. Siguiente imagen, idim número 4. Sí, este es un acantilado al que fui con mi pareja Verónica por su cumpleaños durante este Lamrim. Y estaban hablando de la puesta del sol, cuya palabra en tibetano es Nupa. También es la palabra para el oeste porque el sol se oculta en el oeste. Nupa significa la puesta del sol. Y este es un verbo muy triste. Esta es una idea muy triste en el Dharma. El lugar más famoso está al final del Abhidharma Kosha, la casa del tesoro de la sabiduría superior, la casa del tesoro del conocimiento superior del maestro Vasubandhu. Y dice, el sol del Dharma, la luz del Dharma, se ocultará en este mundo. Perderemos la luz del Dharma en este mundo. Este mundo entrará en oscuridad. Después de cierto tiempo, las enseñanzas del Buda desaparecerán en este mundo. Primero desaparecen en la mente de las personas, pero todavía estarán en las bibliotecas. Esos libros todavía están en las bibliotecas, probablemente en las bibliotecas que John Brady aún no ha encontrado. Y más tarde desaparecerán también de las bibliotecas y luego desaparecerán por completo. Puse la foto aquí porque Pabonka Rinpoche hizo una observación especial. Dijo, si no puedes mantener tus compromisos, si no puedes mantener un buen comportamiento con la gente, entonces podemos decir que el Dharma ha dejado este mundo. La luz del Dharma ha salido de este mundo dentro de ti. El sol se ha ocultado dentro de tu propio pecho, lo cual sería algo muy triste si no mantenemos nuestros votos. Siguiente imagen. Y llamamos a este retiro Amor en los tiempos del virus. Y el punto es que durante un tiempo muy difícil en el mundo, si mantienes tus compromisos, si eres amable con la gente, cuando las cosas son aterradoras y el virus se está propagando, no sabemos dónde, no sabemos cómo y no sabemos cuántas personas van a morir. Y si durante esos tiempos difíciles tú haces algo bueno por otras personas, es mucho más poderoso. Él mencionó, si recuerdas, un paraíso de Buda de 5 estrellas, que es como un lugar perfecto. Es fácil para ser una buena persona, todo el mundo ahí es una buena persona. Eso no es un gran logro. Eso no es la gran cosa y la semilla no es tan poderosa. El ser amable en un grupo de gente agradable, ser amable cuando la gente te ataca, cuando la gente tiene miedo, cuando la gente no está siendo amable el uno con el otro y ser la única persona que se pone de pie
y comparte las cosas en un momento difícil, entonces eso es una persona extremadamente pura, eso es un gran karma, es un karma increíble, mucho más poderoso. Así que creo que con el virus es un muy buen momento y es una muy buena oportunidad para que todos nosotros mostremos. ¿Somos realmente budistas? ¿Estamos realmente practicando el camino del bodhisattva? ¿Podemos ayudar a otros incluso cuando las cosas son tan difíciles? Siguiente imagen. Esta es difícil de recordar. Tengo dificultad para recordarla. Te voy a dar un segundo para tratar de pensar en lo que es esta imagen. Pabonka Rinpoche estaba citando algunos libros con un final muy común de los libros, distintos. Citó uno famoso que dice: significa que las enseñanzas del victorioso Lobsang Drakpa Jetsun Kappa sean difundidas en este mundo. Y estás pensando, tenemos que meternos en internet, tenemos que traducir este Lamrim a muchos idiomas, tenemos que intentar difundir la buena palabra a tanta gente como nos sea posible. Ese es el final de la oración, que se supone que debemos salir de esta clase o video de Lamrim y se supone que debemos compartir el Dharma con la gente. Se supone que debemos difundir el Dharma en el mundo. En esta parte del Lamrim, Pabonka Rinpoche dijo: mira, el lugar donde se supone que debes difundir el Dharma es aquí, en el interior de tu propio corazón. No pienses que difundir el Dharma significa tratar de traducir los videos en más idiomas o algo así. Eso es una difusión muy importante del Dharma. Pero él dice, si lo difundes en tu propio corazón, entonces por supuesto se extenderá fuera de ti porque el mundo viene de tu corazón. En realidad desde tu chakra del corazón. Siguiente foto, número 7. Intenta recordar de qué se trataba esta imagen. Te voy a dar un segundo. Sí, este es de mis temas favoritos. Tener una relación personal con otra persona como la que estas dos personas tienen, en mi opinión, y en el Tantra, es una de las cosas más felices que te puede pasar. Es una de las cosas más maravillosas que te pueden suceder. Cualquiera puede decirte que la razón por la que todo el mundo está buscando una pareja es porque hace feliz a la gente. Es una de las mayores dichas cuando todo marcha bien. Es una de las mejores alegrías que puedes tener. Pero tú y yo sabemos que cuando no están bien es una de las mayores miserias de la vida. ¿Por qué eso es tan relevante para este curso de aquí? Si tu moral es buena, es lo más feliz de tu vida. Y si rompes tu moralidad, es lo mismo que te va a hacer miserable. Es como tener una buena mujer u hombre que sea tu pareja. La misma persona que te hace totalmente feliz, también te puede hacer totalmente miserable. Entonces, en este caso, Vinaya, tu práctica personal de bondad, el buen comportamiento se está comparando con una pareja, que puede hacer que sea lo mejor de tu vida o lo peor en tu vida, la misma persona. Siguiente idim, número 8, creo. Este fue uno complicado, veamos si lo pueden recordar. Tomaré un sorbo de mi bebida verde. Gracias, Bimala. Sí.
Esto realmente representa romper tus compromisos. Arrancar una hierba representa romper tus compromisos, porque el destruir esta planta es romper tu compromiso. Y si eres un jardinero, sabes que debes arrancar la hierba antes de que las semillas estén secas. Si esperas hasta que las semillas están listas para caer y luego arrancas la planta, entonces vas a esparcir unas 1000 semillas para el próximo mes o año. Vas a tener miles de hierbas creciendo nuevamente, así que tienes que atacar esas hierbas con anticipación. Esto se refiere a una declaración muy radical que hizo Buda. Es mejor morir que romper tus votos. ¿Por qué? Cuando rompes tus votos, estás poniendo en movimiento semillas que seguirán cayendo durante muchas vidas. Si mueres, arruinas un conjunto de cuerpo y mente. Si mueres, arruinas un templo muy útil. Un templo físico y una mente. Pierdes uno. Pero si rompes tus compromisos, pierdes muchos conjuntos cuerpo-mente. Arruinas tu cuerpo y mente por muchas vidas. Y como que pones las semillas en movimiento que van a arruinar muchas vidas. Entonces Buda estaba diciendo que es mejor morir que romper tus votos. Y él no estaba siendo metafórico, él estaba hablando muy literalmente. Muy literalmente cuando dijo eso. Mejor morir que romper tus compromisos. Y hay una broma en el Lamrim. Tomamos el voto de no renunciar a bodhicitta, incluso a costa de nuestras vidas. Y hay una declaración famosa. Durante toda nuestra vida estamos esperando que nos metan a una cárcel por algunas personas malvadas. Llegan con un cuchillo y te dicen, renuncia a tus votos de bodhisattva o muere hoy. Entonces vamos a decir, elijo morir. Y ellos nos matan. Creo que todos estamos esperando esto desde que tomamos ese voto. Todos estamos esperando que estos chicos lleguen con cuchillos y nos amenacen. Pero en realidad nosotros somos los chicos con cuchillos. Amenazamos nuestros votos de bodhisattva todos los días. Tenemos que tomar esta decisión todos los días cuando decidimos mantener o no nuestros votos con cuidado. Muy bien. Es difícil encontrar a esos tipos que te metan a la cárcel y digan, te voy a matar si no renuncias a tus votos de bodhisattva. Muy bien. Siguiente imagen. Ve si puedes recordarla. Te voy a dar un minuto para que trates de recordar. Esta fue una referencia. Tenemos el equipo de traducción de Mixed Notes y estábamos traduciendo un antiguo texto de Vinaya, votos de monje, votos de monja, y estaban hablando del voto, la tradición de que no deberíamos, cuando te conviertes en un monje o monja, te dan tus túnicas, te dan una pequeña estatua budista y te dan un colador. Y en la antigua India se suponía que debías traer este colador contigo. Y cuando bebes agua de un arroyo, se supone que debes colocar el agua primero para asegurarte de no matar a ningún pequeño insecto. Y mencionamos una famosa tradición en el Vinaya. Si un par de monjes caminan hacia el agua, a un riachuelo a conseguir un poco de agua, entonces deben elegir al monje más amable para probar el agua. No elijas al que no se preocupa por los insectos. Trata de encontrar al que ame a los insectos y pídele revisar el agua porque serán más cuidadosos.
¿Y cuál es el punto? Y hablamos de tipo de votos ecológicos, donde se supone que los monjes y monjas ni siquiera deben arrancar hojas verdes de una planta porque son las casas de pequeñas criaturas. Significa respetar incluso los votos muy pequeños, tomarlos muy en serio, porque los resultados se multiplican exponencialmente. Entonces es importante mantener tu moralidad a un nivel muy sutil, en un nivel muy fino, y no seas quisquilloso. Si yo fuera a escribir los votos de Bodhisattva, yo escribiría un voto adicional de Bodhisattva acerca de no seas quisquilloso con respecto a tus votos de Bodhisattva. No hay nada más irritante que una persona que te dice que te informa que está manteniendo sus votos y por eso tiene que comportarse hoy como un imbécil. Así que mantén tus votos dulcemente, manténlos felices, no te excedas. No molestes a la gente con tus votos, porque los votos no son para molestar a la gente. Así que mantén los votos pequeños, manténlos silenciosamente, manténlos de manera personal, no los anuncies. Hay un dicho en el Islam: la mano izquierda no debe saber lo que está haciendo la mano derecha. Significa, no anuncies tus votos, solo manténlos silenciosamente, manténlos en un nivel muy fino. Siguiente imagen. ¿Dónde está? Esta es la idea de que ser amable con otras personas es como plantar un árbol. Y hoy fui al Peachtree Café para checar algo y Stanley, Allison y yo plantamos ahí un árbol de duraznos cuando empezamos con el Peachtree Café Morning Show. Y quiero decirles que la semana pasada habían 3 duraznos y ahora tenemos duraznos, lo que significa es cuida la base de tus prácticas, cuida la raíz y planta buen karma, manteniendo tus votos, siendo amable con la gente. Luego eso va a convertirse en un árbol y ese árbol de durazno que plantamos hace más o menos 5 meses ya está dando fruto, mucho fruto. Y si no lo cuidaste cuando era pequeño, no tendrías nada. Pero si cuidas la base de tu práctica budista, que es ser amable con la gente, entonces los frutos van a ser miles y miles y miles, llegarán y crecerá hasta ser crecerá en un árbol. Dará duraznos cada año y por muchos años tendrás duraznos. Así que proteger. Esta niña está protegiendo este brote con cuidado. Protege tu moralidad. Muy bien, siguiente imagen. Y si mal no recuerdo, había 4 condiciones que pudieran hacer que rompas tus compromisos. Si tomaste los compromisos de Bodhisattva o tomaste los compromisos de Vinaya Pratimoksha, o incluso si tomaste los compromisos tántricos del Camino del Diamante, creo que fueron 4. Pabonka Rinpoche revisó, tal vez más que eso. De todas formas, había ciertas condiciones que te ayudarían a romper tus votos. Si quieres romper tus votos, hay algunas formas especiales de hacerlo. Así que aquí está la primera, que es: si no sabes cuáles son tus votos, entonces es una buena forma de romperlos. Si quieres romperlos, entonces no los estudies. Y una de mis molestias, tengo cosas que me molestan en el Dharma, son los maestros que dan iniciaciones, grandes iniciaciones, y no le explican a la gente que está tomando la iniciación que acaban de tomar votos. Hay cientos de votos que tomas cuando obtienes una iniciación y los vas a romper si no los conoces. Es responsabilidad del maestro capacitarte sobre los votos antes de obtener una iniciación. Y si no ofrecen capacitarte, yo no tomaría ninguna iniciación con ellos. Así que la mejor manera de romper tus votos, en primer lugar, es no conocerlos. Lee la receta antes de comenzar a cocinar. Esto es lo que Verónica me dice cada vez que cocino. Siguiente imagen. Es una dama diciendo:
Sí, no es algo tan grande. That vow about Ese voto de no cortar plantas verdes sin decir una oración. Vamos, eso es un poco extremo, es un poco excesivo. Eso no es tan importante. Solo son unos insectos que tal vez estén usando esa hoja de vez en cuando como techo. Entonces no es para tanto. La segunda gran forma de romper tus votos es tener esa actitud. Oh, eso no es tan importante. Estoy manteniendo los más grandes. La que sigue. Si tenemos un klesha, que es decir, si tenemos algún tipo de negatividad circulando en nuestra mente, esa es una gran forma de romper tus votos. Molestarte con alguien o obsesionarte con adquirir algo como dinero o engancharte con nuestro Netflix por la noche. Por cierto, no está mal ver Netflix, pero lo que estoy diciendo es lastimar a alguien porque quieres llegar a casa y ver Netflix. Eso es un problema. Entonces, esto se llama una pelea de pandillas. ¿Y cuál es la historia? Ve por el grandote del otro lado. Averigua quién es el líder del otro lado y no hablen, no negocien, no se griten, acércate a él y pégale en la cabeza. Y entonces todo ese lado se va a caer. Identifica tu peor mal hábito y ve tras él. Esa es la manera de mantener tus votos. La que sigue. Por cierto, a mi edad, no te estoy diciendo mi edad, pero todo este asunto del amor juvenil es tan ridículo desde el punto de vista de mi edad. Y puedo decirlo por experiencia porque la tuve. Pero esto de, oh, ella es la mujer más hermosa del mundo. Él es el tipo más guapo del mundo. En primer lugar, mi hermano mayor dijo algo muy chistoso. Me dijo, ¿te gusta esa chica? Y yo le dije, sí. Dijo, ¿quieres pasar tu vida con ella? Y yo dije, sí. Dijo, primero ve a su mamá. Fíjate cómo se ve su mamá. Y le dije, la mamá se ve terrible, ella tiene sobrepeso, se ve cansada, se ve terrible. Y me dijo, bien, ¿y cómo crees que se veía al principio? Así que piénsalo. Si estás apegado a la apariencia de una persona o algo físico o algo no muy importante sobre una persona, eso va a cambiar y vas a ver que se enferma, verás que envejece y verás que tiene diarrea y vomitar. Si no tienes suerte, verás sus entrañas en cirugías en algún momento, así que no te engañes que vale la pena lastimar a otras personas por conseguir la mujer o el hombre más hermoso que puedas. No vale la pena. No durará. Es genial tener una relación, pero tenla por la razón correcta. Siguiente. Si tienes un problema con la ira y te molestas fácilmente, entonces sueña con darle a esta persona algo que le encantará tener. A esto se le llama Maitri. Maitri, champa, amor, fantasía. Intenta recordar lo agradable que es darle a alguien algo que ame, algo que quiera. Intenta tener esa actitud. Si no sientes simpatía por otra persona, entonces ten fantasías, lo que significa meditación, acerca de darle algo que realmente le gusta. Muy bien. La que sigue. Te voy a dar un momento para esta. Apuesto a que no te acuerdas lo que es. Tim está haciendo trampa. ¿Cuál era esta? Muy bien, esta es sobre el orgullo.
El orgullo también va a ser un obstáculo para mantener tus votos. Y uno de los tipos más comunes de orgullo en un entorno monástico, que es donde se enseñó este libro en general, es qué tanto sabes sobre las escrituras, cuántos sucesos has acumulado en tu vida. Esto es algo que realmente disfruto. Los sucesos oscuros del Dharma, y entre más acumules, más sientes que si fueras especial. Y Pabonka Rinpoche dijo, todo el Dharma que has aprendido en tu vida, todas las cosas que memorizaste, todas las cosas que has debatido, todos los grados Geshe que pudieras tener, comparado con lo que te queda por saber, no sabes nada. Eres como un gusano en el fondo del mar y que en ocasiones sale y ve las estrellas. Muchas de esas estrellas tienen planetas a su alrededor. Hay gente en esos planetas. Hay cosas que saber sobre esa gente. Están las cosas que sabemos, que estamos tan orgullosos de saberlas. Es una muy pequeña fracción de lo que pudiera saber. Así que no sientas orgullo. La que sigue. Una de las grandes motivaciones para romper tus votos o tus compromisos, tu moralidad, que te impedirá alcanzar el nirvana, que te impedirá lograr el segundo nivel del Lamrim, el nirvana personal, es entender la vacuidad, estudiar la vacuidad. Si te das cuenta que las cosas malas que alguien te está diciendo están viniendo directamente de lo que hiciste la semana pasada, entonces no vas a cometer grandes errores. Entre más puedas estudiar la vacuidad, entre más puedas estudiar la causa y efecto, el origen dependiente, que significa que esa persona proviene de mis semillas, entonces va a ser más fácil cumplir tus votos, va a ser más fácil. Así que estudia. Yo tenía un maestro, un viejo maestro mongol interno, muy viejo, con tuberculosis, y él solía decir, es muy bueno, estás tan orgulloso, tienes una gran cantidad de orgullo de Princeton. Y luego lo de Geshe, eso es muy útil. Así que te exigirás más a ti mismo, solo para verte inteligente. Esto es afortunado, pero más adelante trata de renunciar a eso, ¿ok? Solo estudia para ser una buena persona. Es muy chistoso. Me dio el texto de Adam en su lecho de muerte. Yo recuerdo eso. Siguiente. Esa es técnicamente la cuarta causa. Sí la es. Una de las causas para romper tus votos o perder tus compromisos. Es muy difícil en el mundo moderno mantener tu mente en tus votos cuando estás muy ocupado. Cuando las cosas se están moviendo muy rápido. Hay mil de cosas que ver en internet y la vida se está poniendo muy rápido. Es difícil mantener esa autoconciencia de estoy rompiendo mis votos, estoy haciendo algo para lastimar a alguien, así que tienes que bajar la velocidad, regresar a tus votos y mantener algún tipo de sensibilidad de conciencia al punto de que tienes compromisos de no lastimar a la gente. Entre más ocupadas se pongan las cosas, más cuidadoso tienes que ser. Incluso es fácil molestarte con tu pareja cuando estás muy ocupado. Te están tratando de decir algo y tú tienes 10 cosas que están sucediendo en el trabajo y tú estás como, no tengo tiempo de escucharte ahorita. Mi jefe me dio 10 cosas que hacer. Esos son los momentos en que tienes que bajar la velocidad y regresar a tus votos. Y no olvides tu compromiso de ser amable con la gente, incluso cuando estás muy estresado, muy ocupado. Es mejor romper algunos compromisos de negocio que
ponerse nervioso, estresado y no ser amable con la gente. Es mejor no pagar una factura o perderse de una reunión de negocios o no hacer tan bien como puedas tu trabajo, si es que eso significa mantener tu mente clara y despejada. Muy bien. Siguiente imagen. Esta es una señora comprando algo inútil en la tienda. Ve si puedes recordar esta historia. Ella dijo, esta caja es muy hermosa, fue a una tienda departamental, compró esto. ¿Cuál es esa tienda de cosas para la casa? El lugar donde compras cosas. Crate and Barrel. Fue a Crate and Barrel en Estados Unidos, dijo, esta caja le va a encantar a mi marido. Ella no tiene ni idea para qué la va a utilizar, pero se la va a llevar a su casa. Luego, cuando llega a casa, su marido va a decir, ¿estás loca? Esta es una pequeña casa que no sirve para nada. Tenemos suficiente basura en la casa, regrésala, que te regresen el dinero. Ahora, ¿debería ir a la gasolinera e intentar devolverla? No, no es donde obtuvo la caja. Eso es algo obvio, pero lo tenemos que mencionar. Si compras una estúpida caja porque te gustó y crees que a tu marido le va a gustar, lo cual no es así, y te convence para que regreses la caja, no la regreses a un lugar diferente, regrésala al lugar donde la compraste. ¿Qué significa eso? Ustedes deberían pagarme a mí. Cuando es el momento de confesar, cuando rompiste un voto, entonces intenta regresar con la persona que te dio el voto. Intenta confesarte frente a la persona que te otorgó el voto. ¿Está bien confesar en casa solo? No por los votos que tomaste de otras personas, en general. Si no tomaste un voto de alguien más, entonces tal vez esté bien hacerlo en casa, confesar frente a una estatua de Buda o algo así. En casos extremos está bien, pero en general, si puedes regresar con la persona que te dio los votos y confesarle abiertamente, sin pena. Somos descarados todo el día, así que sé descarado acerca de tus votos y decir, ¿qué demonios? Ve directamente con tu maestro y dile, rompí este estúpido voto. Y tu maestro como que, wow, eres una mala persona. Y tú, sí. Y termina con eso y luego te sientes muy limpio, te sientes tan bien. Así que puedes ser tímido sobre un montón de cosas en tu vida, pero no tengas pena acerca de tus votos. Si rompes un voto, dile a alguien. Y es por eso que te deshaces de él, te deshaces del problema. Si lo guardas y lo escondes y si pasas más trabajo escondiéndolo que confesándolo o cumpliéndolo, entonces es simplemente tonto. Y no te sentirás bien, no te sentirás limpio. Solo sé franco con tus maestros. Tengo este problema, tengo este mal hábito. Y el karma se desmorona, la semilla se aplasta. Muy bien. Y tu maestro te va a decir, ya escuché eso antes, me lo has dicho antes. Pero sé persistente y continúa diciéndole. Muy bien. Siguiente imagen. Esta es acerca... Espera, ¿te acuerdas? Una vez más se trata de honrar los pequeños detalles de los votos. En realidad es un voto para... De hecho, es un voto para los monjes, que deben cepillarse los dientes con un palillo que se llama soshin. Era un palillo que debes usar para limpiarte los dientes. Simplemente lo cortas de un árbol y lo usas. Y es un cepillo de dientes. Y dijo, los monjes deben tener sus cepillos de dientes y tú debes cepillarte los dientes. Y pues puede parecer una cosa pequeña. Espera, estoy tratando de mantener mi voto tántrico de para ir al paraíso de Amitabha y proteger a todos los seres vivos. Y Buda dice, sí, pero mientras tanto, ¿podrías por favor cepillarte los dientes todos los días? Y tú piensas, pero eso no es un gran voto. Sí, pero son las pequeñas cosas que hacen el paraíso de Buda. Son las cosas pequeñas las que hacen los bodhisattvas que son amables con la
gente. Por supuesto, todos en el mundo van a detener una guerra nuclear o algo si pueden, quiero decir, eso es obvio. Pero eres una persona lo suficientemente buena que ni siquiera quieres que la gente huela tu aliento. Si pudiera hacerles daño, si eres muy sensible con las pequeñas cosas que pueden lastimar a la gente, entonces podemos decir que estás manteniendo tu moral. Y luego son los pequeños detalles los que dan los toques finales a tu paraíso de Buda, que ves en la siguiente imagen. Esta persona está decorando un árbol de Navidad. No sé si alguna vez has puesto un árbol de Navidad, pero aquellos de nosotros que crecimos en la tradición cristiana, nuestros padres nos hacían poner árboles de Navidad. Y hay algo genial en poner el último adorno. Así, todo el mundo está mirando el árbol y dicen, ya está listo, y dicen, sí, está listo. Y él dice, espera, hay uno más que deberíamos poner ahí. Así que este adorno navideño es el de cepillarse los dientes. Son los pequeños detalles finales que pones en tu budeidad. Son las cosas pequeñas las que hacen a los budas, no son las cosas grandiosas, no son las cosas grandes. Es poner atención en los pequeños detalles de hacer feliz a la gente, lo que crea a un Buda. Muy bien, la siguiente. Ve si recuerdas esta, te daré una pista. Yamantaka, Yamantaka. Esta es una famosa historia del Lamrim. Se supone que los monjes y monjas deben asistir 2 veces al mes al Sojong y confesar los errores que cometimos uno al otro y abiertamente. Y el maestro dijo, golpeó el gonti. Él golpeó el gonti, que es una pieza especial de madera, parece una viga de madera de 2x4, y la golpeas con otro palo y va tong, tong, tong. Y esa era una antigua campana antes de que el metal fuera común. Ellos golpeaban la tabla y cuando escuchas eso tienes que ir a Sojong. Y todavía lo hacen. Yo hice un gonti con mi maestro, él quería uno. Y lo hicimos con las proporciones perfectas, hay muchas reglas al respecto. Y cuando escuchas el gonti, se supone que debes hacerlo. Lo sostienes aquí, sostienes el gonti aquí y le pegas así. Entonces se supone que todos los monjes y monjas deben venir a confesarse. Este maestro dijo, hey, golpearon el gonti, vamos. Y los estudiantes dijeron, no voy a ir a confesarme hoy. Y el maestro dijo, ¿qué? Esa es una de los principales compromisos de un monje, ir al Sojong. Y el maestro dijo, ¿de qué estás hablando? Él dice, hoy no tengo que ir. Y el maestro dijo, ¿qué quieres decir con que no tienes que ir hoy? Él dice, ¿olvidaste que me diste una iniciación de Yamantaka ayer? Soy Yamantaka, soy un Buda. Yo no necesito ir al Sojong nunca más. Y el maestro lo agarra por la oreja y le dice, ¿qué demonios? ¿Eres Yamantaka? Yamantaka va a ir al Sojong conmigo ahora mismo. Y lo que significa es, no digas estas cosas de que eres un gran tántrico y estás más allá de moralidad y ahora tienes una visión más alta. Es una idea completamente equivocada. Si tienes una iniciación secreta, entonces deberías ir al Sojong cada mañana o algo. Deberías ir más que las otras personas, porque lo que te da, eso es lo que le da poder a tu práctica tántrica, ser amable con los demás y confesar cuando cometes un error. Siguiente. Esta es una imagen triste. Siempre pensamos en la moralidad como las raíces de nuestra práctica, la base de nuestra práctica. Pero Pabongka Rinpoche como que le dio la vuelta. Y esta es una imagen perfecta. Dijo, imagina un manzano que alguien lo corta por la mitad. En realidad usó una palmera.
Alguien lo cortó and they cut that top off y the cortaron tree. la parte superior del So árbol. you're not going to get Así leaves. que no vas a tener Even a hojas, single leaf is not ni gonna come siquiera out. una sola hoja va a So salir. therefore, you're not going to get Por lo flowers. tanto, no vas a tener And flores. therefore, you're not gonna get Por the lo tanto, fruits no which vas a always obtener come los from the frutos que flowers. siempre vienen de las You're flores. not gonna get anything. No vas a So conseguir a nada. person Una persona who is que not nice to no other es people amable day con to otras day, personas hour to día a hour, día, hora tras hora, they chop off cortan any chance of cualquier, getting cualquier those oportunidad de beautiful fruits of conseguir practice. esos hermosos frutos de la All right, práctica. next one. Muy bien, siguiente. This was an idea of Esta something era that una my idea teacher de asked me. algo que mi maestro me preguntó. Sorry, did I ask my teacher? Lo siento que le pregunté a And mi I don't know if maestro. you remember, Y but no sé si I te asked acuerdas, him, pero le pregunté. you know, the first of the five El paths, primero de los path 5 of caminos, el camino de la acumulación, you reach it lo when you have a alcanzas personal cuando tragedy. tienes una tragedia personal. If you have Pero, the bodhisattva si track, estás en la pista del you reach it bodhisattva, when you get en el bodhicitta. camino del So I said, I bodhisattva lo don't alcanzas cuando obtienes bodhicitta. What's tragic Yo dije, about no entiendo bodhicitta? qué es lo trágico acerca de And he said, bodhicitta. no. Y me dijo, no, It's no. still a theme Sigue siendo of tragedy. un tema de It's just tragedia. tragedy Es of solo la every being tragedia de alive, todo every ser being vivo. in Cada this ser whole en este universe universo is having the same tiene la tragedy. misma tragedia. And so really, Y that esa communal tragedy tragedia is the comunal beginning of the five es el paths. comienzo Thinking de los about 5 that caminos. Pensar en is esa the beginning of the tragedia five paths es el for a comienzo de los bodhisattva. 5 So really caminos it's para un the same. bodhisattva. Así que realmente es lo Puppy's mismo. having a hard time, but now El all the cachorro está puppies in teniendo the basket are dificultades, having a pero hard ahora time. todos los cachorros en la And, canasta están teniendo We're all in this dificultades. together. Y todos And estamos that's en the esto beginning of juntos. bodhicitta. Y ese es el All right. comienzo de bodhicitta. Muy bien. This next picture is a guy, Esta siguiente imagen shaking es un hands with somebody señor in their dándole la office, mano a right? alguien en su oficina. And I don't know, I imagine the Y lady me is imagino que la introducing them. señora This is Joe, los he está works in presentando. the Este Joe trabaja en el advertising departamento department, de this is publicidad Sam, he y works este in the Sam, él computer trabaja en el department. departamento de And they shake informática hands. y se dan la mano. Do you guys remember what this is? ¿Recuerdan lo que es esto? Nah. No. It was a very, very cute Fue un exercise. ejercicio muy where we lindo were en supposed el to close que our se eyes suponía que íbamos a and cerrar think los of the person ojos who irritates y us pensar the en la most molesta que más, en la and see persona if que we más could nos get molesta ourselves y ver si upset. podíamos Problem with enojarnos. this kind of exercise El problema con is este after tipo de about 10 ejercicio minutes, es que you forget después de it's an unos 10 minutos exercise. olvidas que es un And you really ejercicio do y get upset. realmente te enojas. You're like, let me see if I can get myself Déjame upset. ver si Okay, me puedo enojar. How are you going to do it? I'm gonna ¿Cómo think lo about vas a this guy hacer? who gave me a hard Voy a time pensar en this este week. tipo que Okay, me hizo go ahead. enojar esta semana. Está bien, adelante. Then slowly the Luego, person starts shaking. lentamente la What's persona going on? comienza a temblar y I dices, got ¿qué está upset. pasando? Oh, me The enojé. experiment worked, you El know? experimento So, funcionó. Entonces, if it's your lama, they'll say, si es tu "Okay, lama, él te dirá, check it out, how that feels, muy bien, you know, when you fíjate en first cómo start thinking about sientes this cuando person. empiezas a pensar en esta How persona. does it feel, you know? ¿Cómo What se comes up in siente? your heart? ¿Qué viene a tu I don't know corazón? about you, but I No get sé this ustedes, little pero glitch yo in my siento heart. una I start pequeña to feel falla en some mi kind of corazón. Empiezo a sentir un tipo de discomfort here incomodidad or here. aquí o aquí. When I think about a person Cuando who's pienso been en una bothering persona me, que me or ha a estado problem that's been molestando, bothering me, bueno, un problema que me I can molesta, purposely puedo generate, tension. generar tensión inside deliberadamente myself. dentro de mí So mismo. he says, Entonces let's do él an dice, exercise. hagamos to- un ejercicio. try to trigger Intenta some tension in your provocar algo de And then tensión en tu look at that corazón. tension and get Y to luego know it, mira you esa know, tensión y like as if you're familiarízate shaking con hands ella, with como si somebody. estuvieras dándole la mano a Get to alguien. know Aprende what it feels like cómo se siente cuando una aflicción mental, una emoción negativa, comienza a llegar a tu corazón y sigue practicándolo. Tan pronto como te sientas mejor y te olvides de esta persona, luego piensa en ella de nuevo. Y ves si puedes enojarte otra vez, ves si puedes comenzar a enojarte otra vez. E intenta familiarizarte con lo que se siente. Dale la mano. Hola, este es Geshe Michael. Hola, ¿cómo te llamas? Oh, estoy empezando a enojarme con esta persona. Oh, encantado de conocerte. Ahora sé cómo te ves. Ahora puedo estar al pendiente y puedo evitarte en el futuro. All right, next one. Muy bien, la que sigue. It's called Visiting the Middle of the Se Sun. llama Visitando And el Centro del Sol. the theme of this Lamrim, Y el tema de este Love in Lamrim, the que time of era amor en los tiempos del virus,
El virus es algo grande. Se ha extendido por todo el mundo. Y he vivido una larga vida y pensé haber visto todo. Cumplí 60 y pensé que ahora nada nuevo iba a suceder. Y estoy bastante listo para cualquier cosa que pudiera suceder. Lo he visto todo y nada me puede molestar mucho. Luego este virus aparece y amenaza a todos en el mundo y digo, wow, eso es algo grande que cubre a todo el planeta. No sé si te pasó, pero a mí me pasó. Probablemente es la mala acción número 9, que es mala voluntad. Sentirme feliz cuando alguien más tiene un problema. Y cuando escuché que la gente irritante y famosa se estaba enfermando, yo no quería que se murieran ni nada, pero dije, te dije que era malo ser malo. Y luego yo mismo me di cuenta que estaba pensando así. Así que se siente como algo grande, se siente como si este problema se ha extendido por todo este planeta. Se siente como algo que es difícil para mí afrontar. Pero acabamos de entrar, después de 10 años de estudiar el AMRIM, acabamos de entrar en el camino para la gente de mayor capacidad. Y vamos a abrir ese estudio con la idea de bodhicitta. ¿Qué es bodhicitta? No es mente iluminada. Olvídate de esa pésima traducción, increíblemente mala traducción. Es el deseo de que yo pueda convertirme en un Buda para ayudar a innumerables seres vivos. Y hay una experiencia directa en eso. De la misma manera que hay una experiencia directa de la vacuidad. Hay experiencias paralelas a las que debemos llegar en esta vida. Y nuevamente deberías estar en meditación. Describimos un extraordinario, ¿cómo lo llamas? No, un avance. El límite de la experiencia, donde entras en un profundo estado de meditación. Y porque el tiempo y el espacio provienen de las semillas, si puedes meterte con estas semillas, entonces puedes compactar el tiempo y el espacio. En una meditación que no dura más de media hora, en realidad puedes visitar a cada persona en el universo, incluyendo animales, bichos y aves y peces, y puedes comunicarte con cada uno individualmente en media hora. Y a cada uno puedes hacer un compromiso con cada uno. Los conoces, ves que cada uno está sufriendo, cada uno está teniendo una vida difícil y está preocupado por el futuro. Podrías ir con cada uno por separado y decir, lo tengo cubierto, tómalo con calma. Yo trabajaba cuando estaba en la universidad. Obtuve una beca, pero me dijeron que tenía que trabajar unas horas a la semana, que resultó ser 30 horas a la semana. Y tenía que conducir un camión. En realidad, primero me mandaron a una cafetería y me dijeron que tenía que trapear el piso. Renuncié en 10 horas. Renuncié el primer día. Y luego me dijeron, puedes manejar un camión. Y dije, ok, eso es divertido. Así que voy a manejar un camión. Manejé un camión por 5 años. Y teníamos a un chico, un empleado permanente de la universidad, llamado Big John. Su nombre era Big John, era polaco, más de 2 metros de altura, un tipo enorme. Y todos le tenían miedo cuando lo veían. Le tienen miedo, pero era extremadamente dulce. Y llevaba donas al trabajo y era de Trenton, Nueva Jersey. Y él hacía las mejores cosas por nosotros y nos cubría. Un día rompimos el camión por la mitad. Golpeamos un árbol con el camión y lo rompimos a la mitad. Y él nos cubrió.
Oh, esos tornillos no estaban muy apretados. No sé qué pasó. El camión se desarmó. No culpes a estos chicos. No culpes a estos jóvenes. Todo lo que hicieron fue conducirlo. Luego nos guiñó un ojo y dijo, los tengo cubiertos, los tengo cubiertos. Así que siempre pienso en él cuando pienso en Bodhicitta. Vas a conocer directamente a cada ser en el universo y vas a decir, Big John te tiene cubierto, te tengo cubierto, no te preocupes. No te preocupes, te tengo cubierto. Eso es Bodhicitta, tú debes tener esa experiencia, deberías de trabajar por esa experiencia. Tienes que meditar, tienes que estudiar Bodhicitta, tienes que estudiar el Amrim sobre Bodhicitta, tienes que hacer todos esos pasos como intercambiarte por otros y un día tendrás esa experiencia y conocerás a todo ser vivo y les dirás, te tengo cubierto, no te preocupes, yo te cubro. Big Mike está cuidando de ti, o Big Tim, o Big Seiji. No te preocupes, no te estreses, yo estoy en ello. Y eso es exactamente lo que se siente, es un compromiso personal. Muy bien, ¿y por qué estamos hablando de eso? Sí, vas a hacer eso en innumerables mundos. Cuando lo haces, el día que lo haces, lo harás en innumerables mundos. Una acción que se convierte directamente con cada criatura viviente en innumerables mundos no tiene problemas de cuidar un solo virus en un solo mundo. Eso es nada. Un virus que pone en peligro 7 u 8 mil millones de personas no es nada en comparación con Bodhicitta. Es como dijimos que si derramas catsup en tu camisa y entregas esa camisa y llevas esa camisa al centro del sol que tiene 25 millones de grados Fahrenheit, probablemente la mancha de catsup va a desaparecer. Probablemente no tengas que preocuparte por la mancha de catsup. Trabaja en tu Bodhicitta. Destruirás el virus. Y por cierto, por accidente. Por accidente. No es algo grande. Siguiente imagen. No te metas con otros caminos. Aprende Bodhicitta, aprende a tener esta experiencia. No pierdas tu tiempo. No te concentres en otras cosas. Concéntrate en Bodhicitta. Y entonces no tendrás que hacer las cosas dos veces. Hablamos de hacer las cosas dos veces. Esta señora tiene prisa. Ella dice, no tengo tiempo para estas cosas de Bodhicitta. Voy a ir directamente al Tantra. Y todavía vas a tener que regresar y recoger esa cosa que olvidaste, que es Bodhicitta. Trabaja en tu Bodhicitta primero. No, así no tienes que regresar a casa y recoger la Bodhicitta y volver. Muy bien. Entonces este fue un ejemplo radical. La siguiente imagen. Y esto es difícil de recordar. Te daré un segundo para que pienses en ello. No sé si recuerdas este. Esto es un poco complicado. Un grupo de 60 chicos y chicas estaban a punto de alcanzar el nirvana simplemente viendo la vacuidad directamente y sin Bodhicitta, en un nirvana más bajo. Y Manjushri aparece y les enseña sobre Bodhicitta. Tal vez él enseñó acerca de la experiencia que acabamos de hablar. Y todos estaban molestos con Manjushri. Estaban como, no desperdicies nuestro tiempo. Todos ya percibimos estamos cerca del nirvana, podemos sentirlo y podemos probarlo. Todos ya percibimos la vacuidad. No malgastes nuestro tiempo. No hables con nosotros sobre esto. Y debido a que le habían faltado el respeto a una enseñanza sobre Bodhicitta, se fueron al infierno. No llegaron al nirvana. Cayeron a los reinos del infierno. Y por ellos lo quemaron y se convirtieron en humanos otra vez después de muchos millones de años.
Y en el fondo estaba esta enseñanza que Manjushri les había dado sobre bodhicitta y la recordaban. Y llegaron a ser bodhisattvas y se convirtieron en budas. Eso tomaría menos tiempo que entrar en un nirvana inferior sin estudiar bodhicitta. Sería más rápido ir al infierno y regresar y empezar de nuevo con bodhicitta. Entonces, si no usaste bodhicitta y fuiste a un nirvana inferior, entonces esta es una foto de alguien enviando a alguien por el camino equivocado a propósito. Esta señora está preguntando, ¿dónde está esta super carretera que va a la tienda que quiero visitar? Y el tipo sabe que la carretera está bloqueada. Y él le dice, no te vayas por este camino, la carretera está bloqueada, ve por el otro. Y ella insiste, no, dime dónde está la carretera que quiero. Entonces él le miente y le dice, ve por ese camino. En realidad es el camino más largo que él quería que ella tomara de todos modos. Y esta es una historia sobre lo que significa medios habilidosos. Siguiente imagen. Esto es calentar antes de correr una carrera. Y por lo general usamos esta imagen sobre ¿qué? ¿Lo recuerdan? Es una meditación de la respiración. Por lo general, decimos que la meditación de la respiración es solo calentamiento. No pienses que es la carrera. En los Juegos Olímpicos no hay un concurso de estiramiento antes de la carrera. No hay tal cosa. No obtienes una medalla de oro por estirar. Pero en este caso no estamos hablando de la meditación de respiración. Estamos hablando de... Es bueno hacer los 3 caminos principales en orden. Ya sabes, ponte triste por este mundo. Lucha por tener esa experiencia de bodhicitta directamente y ve la vacuidad para que puedas ayudar a todos. Calienta con los primeros sentimientos de tristeza sobre esta vida. Muy bien. Siguiente imagen. Y casi terminamos. Creo que estamos cerca. ¿Estamos cerca? No tan cerca. Muy bien. ¿Recuerdas quiénes son estos chicos? Son una banda muy mala. Supongo que los encuentras en centros comerciales o algo así, cantando malas canciones. Y se les llama el acto de apertura. Y los pasos en el camino para los de menor capacidad, tratando de llegar a un renacimiento superior. Los pasos en el camino para los de capacidad media, tratando de no volver a este mundo por nada. Y los pasos en el camino para los de mayor capacidad. Estos 2 niveles son solo el acto de apertura. Y esto es lo principal, llegar a la bodhicitta. ¿Qué hay por encima de bodhicitta? Hay 6 perfecciones. Chécalo. Pasos del camino para mantenerte fuera de los infiernos inferiores, pasos en el camino para llegar al nirvana, y luego tenemos bodhicitta, esta experiencia de conocer a todo ser vivo y hacer el compromiso de que te voy a cuidar. Y aquí está el sexto, este es 6 en chino. Aquí están las 6 perfecciones. Ahora, ¿cuál de estos es lo grande? ¿Cuál es la banda real? ¿Cuál es el acto y cuál es el acto de apertura? Ok, estos chicos obviamente el nirvana inferior no es la gran cosa. Pero lo que es interesante es, dice Pabonka Rinpoche, esa experiencia con cada ser vivo es el acto principal. Eso es lo que quiero en que te enfoques. Quiero que intentes tener esa experiencia. Y si tienes esa experiencia, podemos hablar de las 6 perfecciones, incluyendo la número 6, que es percibir la vacuidad. Hablaremos de eso más tarde. Vamos, quiero que ustedes se concentren en tener esa experiencia. Por cierto, una buena forma de tener esa experiencia es imaginar esa experiencia e intentar escuchar la descripción de la misma. Imagina que puedes hacerlo y sigue fingiendo. Sigue haciéndolo. Se siente como una máquina tragamonedas, me gusta decirlo. Se siente como una máquina tragamonedas. Cuando jalas la palanca, estas imágenes se suben,
cerezas y otras cosas. Y no es que nunca haya jugado con una máquina. Bueno, una vez con mi papá. Jalas la palanca y luego estos marcadores vienen así. Solo imagina eso. La cara de tu madre aparece y dices, mamá, te ves preocupada. Ella está como, sí, estoy preocupada por la vida. Dices, no te preocupes, Big John te tiene cubierta. Solo cálmate, lo tengo, estoy en ello. Entonces aparece la foto de tu papá. No solo la imagen, sino la persona aparece. Se siente así en la meditación. Intenta imaginártelo, intenta practicarlo. Activará la real. Activará la real. Saldrá la gente una por una. Mira cómo se sienten. Haz un compromiso, no te preocupes, te tengo cubierto, estoy en ello. Luego pasan, trae otra persona y practica así. Puedes hacerlo con 5 o 6 personas. Y después será más rápido, porque el tiempo cambiará. Muy bien. Y Pabonka Rinpoche dice que ese es el espectáculo principal. Esos son los Rolling Stones. El resto son solo nuevas bandas que no son muy buenas. Y no sé, ¿quién está al final? ¿Tiene un acto final? Generalmente no. De todos modos, lo que sigue es solo salir del estadio o algo, no te preocupes. Ahora cruzamos a las 10 cosas interesantes acerca de tener bodhicitta. Solo tendremos tiempo para ver la primera en este Lamrim. Y la primera cosa fantástica de tener bodhicitta es si has sido un chico nerd jugando tenis en la escuela y tu sueño era estar en el equipo. Entonces, siguiente imagen. No, sí, ahí está Geshe Michael en el centro, arriba, no los chicos raros de abajo. Entonces, puedes estar en el equipo, es genial estar en el equipo de bodhisattvas. Ya sabes, trabaja por estar en ese equipo y es genial estar en ese equipo porque ese equipo se extiende por todo el universo y es toda la gente genial en todo el universo. Es bueno ser parte de ese equipo, es dulce. Entonces, ese fue el primer beneficio de bodhicitta. Siguiente imagen. Este es un tipo que visita un museo de arte. Y él habló de los 2 niveles de Tantra. Primer nivel es encontrarte con ángeles. Segundo nivel, estudia de ellos cómo ser un ángel y convertirse en un ángel. Y en el primer nivel se supone que debemos realmente conocer los ángeles reales en persona. Y no es como pararse en un museo de arte y ver una estatua o la tanka de una persona. Es conocer directamente a la persona. Y eso es totalmente algo completamente diferente. Si intentas practicar Tantra sin esa experiencia de bodhicitta, entonces será como ver fotos de Budas en lugar de conocer a los Budas. No les gusta hablar con personas que no tienen bodhicitta. Se sienten más cómodos alrededor de personas que han tenido esta experiencia. Intenta tener esta experiencia entonces. Y entonces el Tantra va a funcionar para ti. Si no tienes esta experiencia, el Tantra va a ser difícil. Va a ser como ver fotos de Budas en lugar de pasar el rato con Budas. Muy bien. La que sigue. Si intentas practicar Tantra sin bodhicitta, podrías tener malos resultados. Y hablamos de la primera prueba nuclear en tiempos modernos. Y los científicos admitieron que esta explosión pudiera prender al mundo entero en llamas. Así que solo estaban intentando hacer algo genial, pero se estaban arriesgando a un gran desastre. Eso es Tantra sin bodhicitta. Eso es como prender fuego a todo el cielo por accidente. Lo vas a arruinar. Muy bien. La que sigue. Incluso pequeños karmas neutros se vuelven poderosos para una persona con bodhicitta. Una persona con bodhicitta puede alimentar un pájaro, hacer una oración al respecto, y eso afecta a millones de personas. Ellos tienen este poder. Siguiente imagen.
Incluso pequeñas malas acciones como robar una papa a la francesa para dársela a un pajarito podría ser poderosa si la hace un bodhisattva. Pero es una práctica peligrosa. No estamos en ese nivel, no estamos en ese nivel, no estamos en ese nivel. ¿Escuchaste eso? No. Tenemos una foto de un pez fugu y la gente en Japón, como hombres machos, comen este pescado. Tiene partes muy, muy venenosas que pueden matarte de inmediato. 50 personas mueren al año en Japón. Pero la gente todavía va al restaurante para poder servir este pescado. En un restaurante necesitas 3 años de entrenamiento especial o podrías matar a alguien. Eso es lo mismo con robar una papa a la francesa para dársela a un pájaro. Porque quieres ayudar al pájaro. No estamos en ese nivel. No trates de comer pescado fugu si no estás entrenado. Luego tenemos una foto muy linda de Nick y Erin con su gran jefe, que es Amelie. Hola, Amelie. Amelie representa al Buda y Nick representa al Padre, que es bodhicitta, y Erin representa la sabiduría, que es la percepción directa de la vacuidad. Y de cierta manera, de alguna manera, no sé cuál es esta creencia en Asia, pero de cierta manera el papá es insustituible. Algo especial sobre el papá. No sé lo que es, pero de todos modos, puedes ver la vacuidad en niveles distintos, en todas los tres caminos, pero la bodhicitta, tienes que ser una persona especial. Solo se puede ver en el camino más alto. Te define como una persona en el camino más alto. Necesitas ambos para tener a tu bebé, que es la budeidad. Siguiente imagen. Y sí, hemos dicho que Tim identificó correctamente hoy cuál es tu práctica principal, que es aquello que es el número 1 en tu vida ahora mismo. Ok, hasta el próximo Lamrim, el Lamrim del Buda de la Medicina, en octubre. Quiero que ustedes hagan esto como su práctica principal. Intenten tener esa experiencia de conocer a innumerables seres. Tratas de tener esa experiencia. No me importa si te sientas ahí hora tras hora y no pasa nada. Solo intenta, solo finge. Repásalo en tu mente hasta el próximo Lamrim. Hagamos un trato. Haz que sea tu práctica principal. Muy bien, siguiente imagen. Si esa práctica no fuera tan importante, entonces ¿por qué uno de los más grandes budistas de todos los tiempos, el señor Atisha, no habría navegado durante 13 meses arriesgando su vida para obtener las enseñanzas sobre bodhicitta que acabas de recibir en este video? Y no tuviste que ir a ningún lado. Así que si Atisha pensó que valía la pena arriesgar su vida por 13 meses en un pequeño barco en el Océano Pacífico y el Océano Índico, tal vez entonces es importante. Tal vez valga la pena. Siguiente imagen. Yo creo que lo más tonto que puedes hacer en toda tu vida es ir a París y no comprar un croissant. Ok, solo lo digo. Probablemente haya otras cosas tontas que puedes hacer en tu vida, pero para mí la máxima tontería es ir a París y no ir a un boulangerie, o por lo menos comprar una crepa o en la calle con... ¿Qué es eso como chocolate? Nutella, sí. No comas una crepa de Nutella. Ir a París y no comer una crepa de Nutella, entonces eso demuestra que estás loco. Así que si estás estudiando Lamrim, si llegaste tan lejos en el Lamrim y Geshe-la lo ha estado enseñando durante 10 años y finalmente llegas al croissant, que es la experiencia de bodhicitta, no te vuelvas loco y dejes París sin comerlo. No dejes el Lamrim sin tener esta experiencia. Serías un tonto. Muy bien. Y hemos terminado con el croissant. Creo que quieres hacer una presentación.
¿no? Supongo que podría haber un croissant en esa bolsa. Tim Lowenhaupt va a hacer una presentación formal a Geshe-la, mi pago. Es un pan de chocolate. Seiji, ¿cómo se llama eso? Pan de chocolate. Pan de chocolate. Muy bien, aquí tienes que dividirlo en 3 partes. Y dame las 3. Quiero decir, no, solo una. Muy bien. Tengo el pan de chocolate. Esto es lo que le das a tu maestro cuando te enseña bodhicitta. Y vamos a hacer un trato. Por los próximos 2 meses, trabaja en esa experiencia. Haz el capítulo de dedicación en tu meditación de Shantideva. Y trata de trabajar en tener esa experiencia. Lo peor que puede pasar es que al menos plantarás semillas en tu mente para tener la experiencia. Así es que solo pretende. Solo siéntate y fantasea con eso. Fantasear es una buena meditación. Fantasea que tienes esta experiencia de conocer uno por uno a cada ser vivo y haces un compromiso personal con cada uno de cuidar de ellos de una manera suprema. Muy bien, nos vemos en el próximo Lambrim para el Buda de la medicina. Sí.